Hola, bienvenidos a Revelaciones de la Escuela Sabática. Comenzamos nuestra guía de estudios. Esta semana nos corresponde la lección número 7 llamada El problema del mal. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus compañeros de clase, en tus redes sociales, así este mensaje llegue a muchas más personas. En este estudio nos vamos a basar en 3 tópicos fundamentales que abarcarán toda la lección. Pero antes vamos con el texto para memorizar. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis 21:4. El mal, un enigma que atraviesa la historia de la humanidad, un eco doloroso que desafía la fe y la razón. ¿Cómo reconciliar la existencia de un Dios infinitamente bueno y amoroso con la oscuridad de la realidad del sufrimiento y la maldad que azotan nuestro mundo? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué el dolor persiste y por qué la injusticia se extiende como una sombra implacable? Este no es un dilema teórico, ni un simple ejercicio intelectual. Es una herida abierta en el corazón de muchos, una pregunta silenciosa que retumba en el alma de quienes buscan respuestas en medio del dolor. Para algunos, esta interrogante es un muro que les impide ver la luz de Dios. Para otros, una batalla interna entre la fe y la duda. Muchos escépticos han erigido su incredulidad sobre el abismo de esta paradoja. Sin embargo, a lo largo de este estudio vamos a descubrir una verdad transformadora. El Dios de la Biblia no solo es completamente bueno, sino que su amor brilla con mayor intensidad precisamente en medio de la oscuridad. Podemos confiar en Él, incluso cuando el mal parece reinar en este mundo herido. Los 3 tópicos de esta semana son los siguientes. Número 1, lo que no conocemos. Número 2, los planes de Dios. Y número 3, libertad, amor y maldad. Vamos con el primer punto, lo que no conocemos. Leo Salmos 10:1. ¿Por qué estás tan lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Este texto nos hace meditar. ¿Por qué parece que los malvados prosperan, mientras los justos caminan por senderos de dolor y lágrimas? ¿Por qué el eco del sufrimiento retumba con más fuerza en los corazones de quienes buscan el bien? ¿Dónde está Dios cuando la injusticia hiere, cuando la maldad devora sin piedad? ¿Por qué a veces su silencio parece ensordecedor y su presencia tan distante, casi oculta entre las sombras de la angustia? Estas preguntas no son meros ejercicios filosóficos, son gritos del alma, clamores que brotan desde lo más profundo del corazón humano desgarrado. Y aunque intentemos encontrar respuestas, debemos tener cuidado de no trivializar. No podemos disolver el problema del mal minimizando su brutal realidad. El mal es feroz, es devastador, y Dios lo detesta más que lo que nosotros quizás podríamos imaginar. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, una voz resuena a lo largo de las páginas de la Escritura. Un clamor compartido por profetas, salmistas y almas quebrantadas. ¿Hasta cuándo, Señor? Es el grito de la humanidad herida, una súplica que atraviesa los siglos buscando no solo respuestas, sino el consuelo de saber que Dios te escucha, que Él está presente, incluso cuando el dolor parece decir lo contrario. ¿Qué promesas puedes recordar que te ayudan cuando pasas por los momentos más difíciles? Estas promesas que te ayudan a entender que realmente no estás solo. Anota esas conclusiones
y compártelas con tus compañeros el próximo sábado. El fin de la historia llegará con el triunfo del amor sobre el mal, pero mientras tanto quedan en pie muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo podemos pensar y hablar del problema del mal de una manera provechosa? La respuesta quizás la podemos encontrar en la historia de Job, un hombre justo que había sido golpeado por el sufrimiento de forma implacable. Su vida, una vez llena de bendiciones, se había convertido en el desierto del dolor y pérdida. En medio de esa agonía, Job se aferró a una necesidad humana universal: respuestas. ¿Por qué le había sobrevenido tanto mal? ¿Por qué el silencio de Dios parecía tan ensordecedor? Sin saberlo, su historia iba mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. Tras el velo de lo visible, en la corte celestial se desarrollaban acontecimientos que desafiaban su comprensión. Pero cuando finalmente Dios responde, lo hace de una manera que desconcierta e impacta. No llega con explicaciones detalladas ni consuelos fáciles. En su lugar, Jehová respondió a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En otras palabras, ¿por qué hablas tanto cuando comprendes tan poco? Y luego, con la majestad de aquel que sostiene el universo, Dios lanza una pregunta que atraviesa el orgullo humano como un rayo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. No se trataba de humillar a Job, sino de revelarle una verdad profunda. Hay realidades que van más allá de lo que el corazón humano puede comprender. En ese torbellino de preguntas divinas, Job no encuentra todas las respuestas, pero sí encuentra a Dios mismo, y eso al final le fue suficiente. Con sus palabras Dios dejó algo innegable y claro. Job, a pesar de su sabiduría y rectitud, desconocía realidades que trascendían su comprensión. Y al final de este atribulado momento, el patriarca y nosotros también debemos aceptar con humildad una verdad incómoda. En este vasto universo ocurren cosas, tanto en lo visible como en lo invisible, de las que sabemos muy poco o nada. Hay batallas que se libran en esferas que nuestros ojos no pueden ver, y propósitos divinos que superan el alcance de nuestra lógica finita. El hecho de que no tengamos respuestas para todas nuestras preguntas no significa que esas respuestas no existan. La ignorancia humana no anula la sabiduría divina. El dolor y el misterio no son pruebas de la ausencia de Dios, sino oportunidades para descubrir que aunque no entendemos el por qué, podemos descansar en el quién, aquel que sostiene el universo con sus manos de amor. El problema del mal no permanecerá sin resolver para siempre. Las heridas de este mundo, aunque profundas, no son eternas. Hasta que llegue ese día glorioso en que toda lágrima sea enjugada y el misterio se disipe ante la luz de la verdad, se nos invita a confiar en la bondad de un Dios que ya ha demostrado su amor de incontables maneras, en la creación, en la redención, en la cruz y en cada amanecer que nos recuerda que incluso después de la noche más oscura, la luz siempre regresa. Si reflexionamos en lo limitado de nuestro conocimiento, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué esperar comprender plenamente el dolor y el sufrimiento si ni siquiera entendemos a cabalidad las cosas más simples de la vida? Tal vez no se trata de encontrar todas las respuestas, sino de aprender a vivir con ellas en suspenso, confiando siempre en aquel que, aunque a veces parezca silencioso, nunca deja de obrar. Vamos al tópico número 2, los planes de Dios. Leo Isaías 55, 8 al 9.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son infinitamente más elevados que los nuestros, eso no debe objetarse. Tan vastos e inacabables como el mismo universo. ¿Cómo podría una mente finita, limitada por el tiempo y el espacio, comprender la complejidad del plan divino? Eso sería muy complejo. Pretender entenderlo todo, más aún. Frente al desconcertante problema del mal, existe una perspectiva conocida como el teísmo escéptico. Esta postura parte de una premisa simple pero poderosa. Aunque no podemos comprender plenamente el accionar de Dios, eso no significa que Él no tenga razones justas y sabias para lo que permite y decide hacer. El teísta escéptico reconoce que nuestra visión es limitada, que solo vemos fragmentos dispersos en un cuadro que Dios contempla en su totalidad. Imaginemos esto. El hecho de que no podemos ver los gérmenes que flotan en el aire no significa que estos no existan. Su invisibilidad para nuestros ojos no niega su realidad. De la misma manera que nosotros no conozcamos las razones de Dios para permitir el dolor, la injusticia, no significa que estas razones no existan. La ausencia de comprensión no es ausencia de propósito. Dios no está obligado a explicarnos cada detalle de su obra porque su soberanía trasciende nuestras preguntas. Sin embargo, aunque no siempre tengamos respuestas, tenemos algo aún más valioso, la certeza de que ese Dios incomprensible en su grandeza es, al mismo tiempo, cercano en su amor. Y eso nos basta para seguir confiando, incluso cuando la oscuridad parece hablar más fuerte que la misma luz. Vamos al tópico número 3, libertad, amor y maldad. En su infinito amor, Dios creó al ser humano con un don sagrado, la libertad. No una libertad superficial, sino la capacidad real de elegir, de decidir, de trazar su propio camino. Esta libertad, sin embargo, encierra una paradoja. Para que el amor sea auténtico, debe nacer de una elección genuina, no de una programación mecánica. Dios no quería autómatas que obedecieran sin pensar, sino corazones que aprendieran a amar, a cuidarse unos a otros, y en ese proceso a descubrir el gozo de amarle a Él de forma libre y verdadera. Pero el origen del mal rompió ese delicado equilibrio. La rebelión contra el amor divino trajo consigo mucho dolor, miedo y una sombra que ha manchado nuestra libertad, la ha distorsionado. Aunque aún somos libres para elegir, nuestras decisiones están influenciadas por un mundo herido, donde el mal y la injusticia parecen tener la última palabra. Esa herida ha ampliado la distancia entre nosotros y la comprensión del amor puro de Dios. Sin embargo, en medio de este problema oscuro, brilla una luz inextinguible: Jesús. Su presencia en la historia humana es la prueba viva de que aunque la maldad haya alcanzado su máxima expresión en la misma cruz, esto es, en la muerte del Hijo de Dios, los designios del Padre trascienden el dolor y la aparente derrota. Pero la resurrección, en todas sus letras, se transforma en el emblema de la esperanza eterna. El amor de Dios es más fuerte que la muerte. Las muchas aguas de la oscuridad nunca podrán apagar esa llama de fuego. La solución al problema del mal no es una teoría, es una persona, Cristo. Gracias a Él cada día se nos ofrece una nueva oportunidad de vivir, de reconstruir, de elegir de nuevo. Podemos caminar hacia una vida renovada, basada en el respeto mutuo, la comprensión y el amor redentor que nos invita a ser el reflejo de la gloria de Dios, incluso en este mundo marcado por la fragilidad humana. Aunque no podemos ver a través de la oscuridad, Dios puede ver el final desde el principio. Y todo esto
no tendría sentido si al final no fuese feliz. Leo Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Muy bien. Ya estamos llegando al final de este hermoso mensaje, poderoso y muy reflexivo. Seguiremos juntos en este camino creciendo todos. Coméntame desde qué país me ves, comparte este video en tus redes, dale me gusta, espero con ansias. Nos encontremos en la próxima lección, la número 8. Que el Señor te siga bendiciendo.